quinta y última charla de arqueoastronomía organizada por el grupo Orión Ecuador y por OnSite. El tema que vamos a tratar esta noche es el Cusco del Mapocho y será una charla muy interesante disertada por Patricio Bustamante. Aquí se relata cómo, utilizando técnicas de arqueoastronomía, arqueología e historia, se descubrió que Santiago de Chile en realidad fue fundada sobre un centro administrativo inca, hoy denominado el Cusco del Mapocho. Antes de iniciar, solicitamos a todos los asistentes que por favor mantengan apagados sus micrófonos durante la charla, que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Habrá un espacio para realizar preguntas al final de la charla. Sin embargo, también se pueden escribir sus preguntas en el chat durante la intervención de Patricio. Antes de comenzar, me permito presentarles rápidamente a Patricio. Es chileno, fotógrafo, docente e investigador en arqueoastronomía desde 1983, miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, miembro de Astronomía Cultural Americana, WACA, miembro de la Fundación Altura Patrimonio, orientada al rescate del patrimonio astronómico de Chile, investigador en arte rupestre y arqueoastronomía asociada a los sitios de los 5 continentes. Sin más preámbulo, te doy paso, Patricio, adelante. Hola, hola, buenas noches a todos los que se están conectados. Hoy día vamos a hablar del mundo inca. Hemos estado haciendo una serie de acercamientos metodológicos primero, de una línea de investigación. La semana pasada ya vimos un caso, el caso de Rapa Nui, un caso concreto donde se aplica todo lo que habíamos conversado antes. Y ahora vamos a ver el segundo caso, el caso del Santiago Inca. Te pido, Jaime, que cuando falten 10 minutos me avises para no alargarme demasiado. Voy a compartir y vamos a comenzar. Ya. ¿Se ve? Sí, Sí lo vemos, muy bien. Ya. Bueno, lo que la charla de hoy día, la conversación de hoy día se llama el Cusco del Mapocho. Cuscos y Guamanis en el Tahuantinsuyo. Yo voy a usar esta como escenario para mostrar lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, todo esto se da en el contexto del aniversario de 180 del primer observatorio de Chile. La persona que ven ahí es don Juan Muat, un escocés que construyó el primer observatorio astronómico en Chile, y que es muy importante porque Chile hoy día es el país que tiene la mayor cantidad de superficie de telescopios en el planeta. Entonces mucha de la investigación se hace desde Chile, no solamente por chilenos, por organismos internacionales. Entonces yo les pongo la foto porque en la historia no son cosas, no son objetos, no son hechos, no son fechas, ¿no? De hecho yo siempre fui acá decimos el porro, el que no le iba muy mal en historia, porque tengo muy mala memoria para las fechas, se me enredan los números, de repente confundo los nombres, es un problema de memoria. Entonces, cuando yo era niño, nos enseñaban historia y era pura historia militar, pues historia política y mucho nombre y mucho fecha. Pero la historia está hecha por personas y este era un personaje bien especial, que fundó, entre otras cosas, fue un fundador de la primera compañía de bomberos, construyó el primer banco metálico en Chile, hizo el primer proyecto de ferrocarril en Chile, y no lo construyó porque no se consiguió la plata, vendió el proyecto y muy poca gente lo conoce.
Además hizo el primer observatorio, era el primero que daba un servicio de dar la hora a mediodía a toda la gente en Valparaíso y a los barcos. Era relojero, arreglaba los relojes, construyó una escuela para enseñar metalurgia en su casa, donde hizo el observatorio. Encontramos una foto ayer donde se ve la gran cantidad de construcciones que tenía porque tenía una escuela. Todo esto de manera altruista. Entonces era una persona bien especial y que desapareció en la historia. En Chile no se conocía hasta que comenzamos a investigarlo y nos dimos cuenta del tremendo personaje que era. Entonces queremos resaltar esto, una persona, ¿no? Sí, eso siempre son personas las que hacen, no es historia así de nada. Y lo que vamos a ver hoy día también son personas, vamos a ver el mundo inca, constituido por personas como nosotros, con necesidades, con cosas buenas, con cosas malas. No es un mundo ideal, pero era un mundo que es interesante conocer. Bueno, hemos hecho una serie de publicaciones que yo le muestro solamente tres. La primera vez que se presentó este tema fue el 2012 en el Congreso de Arqueología de Arica, en Chile. Después publicamos un artículo online para que todo el mundo, porque las publicaciones de congresos quedan en el Congreso, y la gente que asistió y la gente que lee el texto. Así que hicimos una publicación mucho más amplia ya abierta a público. Y el 2021 volvimos a publicar ya una publicación indexada, con, qué sé yo, árbitros y todo el tema. Pero como todas las publicaciones indexadas, solamente los que pagan pueden verlas. Pero aquí está una buena parte del contenido. Y de eso vamos a conversar hoy día. Bueno, cuando llega la historia que nos contaron, durante 500 años es que llega Pedro Valdivia, el conquistador español, al Valle del Mapocho, encuentra un sitio eriazo, lo elige y sobre ese sitio construye Santiago, funda Santiago de Chile. Bueno, si no había nadie, ellos tenían pleno derecho. Entonces, construir sobre un sitio eriazo tenía un sentido. Bueno, la historia se perdió. No hay más referencia. Los actas originales se queman durante un ataque de los mapuches. Otras actas se la comen los perros porque eran hechas en cuero. No había papel, era muy caro el papel, se hacían en cuero, se escribía y los perros se lo comen. Eso queda establecido. Y ¿cómo se llama? Y después, 4 años después, se hacen actas nuevas. Entonces pensamos que las actas originales decían la verdad, y las segundas ya dijeron que aquí no había nada, que aquí estaba vacío. Entonces, perdón, yo siempre que me pongo a hablar me da tos, es parte de mi naturaleza. Bueno, ¿quiénes habitaban este espacio? ¿Qué relación tenían con el entorno, con lo que hemos estado conversando? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros hoy día? Vamos a hablar de eso, de todo ese tema. Bueno, vamos a hacerlo desde un punto de vista de la arqueología de la performance, porque es un muy buen recurso mnemotécnico para acordarse. Entonces, el escenario es el territorio y la ciudad. La escenografía es el paisaje, el entorno. El guión son las estrellas, la fuerza de la naturaleza, los cambios cíclicos. Ahí, en torno a ese guión, el ser humano realiza su actividad. El argumento, la tensión entre el caos y el orden, siempre el bien y el mal. Los actores son los seres humanos. Y las obras escénicas son las ceremonias, las actividades cotidianas que se realizan en este espacio. Este espacio condiciona lo que se hace y cómo se hace para esa cultura. Entonces vamos a hablar de la arqueología del entorno, de la performance, que tiene como varias acepciones. Yo tomé esta, que es el poblado, la ciudad y el entorno como escenario, las ceremonias y actividades humanas como puestas en escena, y los seres humanos como personajes con roles, ¿no?, ya establecidos. Bueno, lo que van a ver es un cambio de paradigma. La semana pasada vimos sobre Rapa Nui, una presentación,
que no sabemos si es cierto o no que la gente de Rapa Nui venía desde Jiva. Era una propuesta que estaba que está puesta ahí hasta que se encuentre efectivamente donde está Jiva. Este caso es un caso donde ya no hay duda, ¿no? Hay dudas sobre muchas cosas, pero no tenemos duda de que aquí hubo un asentamiento inca importante. Bueno, aquí está la imagen que yo les mostraba el otro día de la importancia que tiene para el mundo inca la astronomía. Entonces aquí tenemos un esquema que he trasladado a un esquema bidimensional, pero que nos dimos cuenta que en realidad es una visión tridimensional, en el sentido de que tiene ancho, alto, largo, es como una semisfera, como un planetario. Pero además tiene la dimensión del tiempo, porque los astros se mueven, y eso implica tiempo, y además tiene la dimensión espiritual, porque todos esos seres, todas esas estrellas, esas constelaciones, tenían que ver con lo divino, las fuerzas de la naturaleza. Entonces tenemos 5 dimensiones en vez de 2, alto y como una hoja de papel, ¿cierto? Bueno, eso es parte del mundo inca y así es como no entendemos. Se fijan, o sea, se toma ese dibujo como si fuera un plano y en realidad es un multidimensional. Aquí hay una imagen del National Geographic de 1960 que habla un poco de eso. Se fijan, el Cusco al centro, las líneas de seques que unen el Cusco como centro con sitios sagrados alrededor del Cusco, la Vía Láctea con las constelaciones, el territorio, que está representado por el círculo, y abajo el submundo, ¿no? Entonces tenemos 3 niveles distintos, y eso se repite en todas las culturas. De una u otra manera, lo que veíamos que todo esto son temas transversales, ¿no? Entonces, no es raro encontrar un esquema similar en sitios en Chile. Esto es el Pucará de Chena, si se fijan, tiene una forma como de un animal. Lo hicimos con linterna, recorrimos con linterna y quedó el dibujo del contorno. Y ese animal está en relación con su entorno, de manera muy parecida con el Cusco, porque esto es un sitio inca y está dentro del patrón inca. Entonces esas son como las claves que uno tiene, los patrones que uno va siguiendo para poder identificar ciertas cosas, ¿no? Y aquí tienen el mismo esquema para Santiago, ¿no? Santiago es, el Pucará de Chena está a la salida sur de Santiago, que lo muestro porque comenzamos a investigar eso primero. Después dijimos, bueno, si está aquí y había un consenso arqueológico de que es una fortaleza, cuando nosotros lo estudiamos nos dio que en realidad no era una fortaleza, sino una huaca, un lugar sagrado, un lugar de observación astronómica. Y en algún caso de pelea podía haber sido usado como fortaleza para escapar, pero no cumplía las condiciones de una fortaleza, pero sí de un observatorio. Entonces, si estaba esa fortaleza que decían los arqueólogos ahí, si estaba ese lugar, algo tenía que haber en Santiago, ¿eh? Está muy cerca de Santiago. Pero había un historiador que hizo un estudio que dijo que Santiago no había nada inca, nada importante, que los incas estuvieron muy poquito tiempo, y que no había mucho acá. Y eso mató la arqueología en Santiago en este sentido. O sea, ya nadie buscó qué había en Santiago desde el punto de vista inca. Pero cuando yo vi el trabajo de Rubén Steber, que hizo el trabajo del Pucará de Chena, hice mi propia investigación y publicamos un artículo sobre el Pucará, me llamó la atención y empecé a buscar, porque Rubén Steber decía, si esta es una fortaleza, está protegiendo algo a orillas del Mapocho, que era la frase como la guía. Y bueno, yo clavé varios años buscando dónde podía ser, porque debajo de Santiago es enorme, y claro, era el lugar lógico, donde se funda Santiago. Pero eso lo descubrimos varios años después, de observación y de búsqueda. Todo el centro del mundo inca está en el centro de Santiago. Esto es la Plaza de Armas, el entorno de la Plaza de Armas es la Municipalidad de Santiago, el Museo
histórico nacional, el correo, y después descubrimos que, bueno, todo estaba aquí. Bueno, Santiago debe tener al menos 18.500 años, porque en el sur de Chile se han encontrado 18.500 años, van ya para 35.000 años, pero no sabemos, porque no se han encontrado cosas muy antiguas. Lo más cercano son 12.000 años cerca de los Andes, a la pasada hacia Argentina, cerca de Santiago. Pero son esas magnitudes las que se manejan de tiempo. En superficie y bajo el pavimento hay vestigios. Entonces, nuestro trabajo, con Ricardo Moyano, que hemos hecho este trabajo, es sin tocar nada, porque trabajamos con técnicas no invasivas, sin excavar, sin hacer nada, sino que con lo que queda, lo poquito que queda, tratar de interpretarlo. Entonces, Santiago, de ser un lugar donde siempre se encontraban cosas, pero no tenía mucho interés desde el punto de vista arqueológico, se transformó para nosotros en el centro del mundo inca en esta zona, en el Collasuyo. Bueno, aquí hay una serie de artículos que ya les mostré un par, pero aquí está también el artículo que en realidad la rompió en el tema público, porque se publicó este trabajo de Steber y Sotomayor, que trabajando juntos, o sea, separados, pero en paralelo, sin conocer el trabajo de uno y otro, un día fuimos con Ricardo a visitar a Rubén Steber al museo, porque somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, y andábamos con instrumentos, y él nos pregunta qué andábamos haciendo. Y yo le conté, le dije, mira, estamos buscando el centro administrativo Inca, y llegamos a la conclusión de que estaba en el centro de Santiago. Y él dejó de hablar y después dijo, ¿sabes qué? Nosotros llegamos a la misma conclusión. Entonces, dos equipos, sin ponerse de acuerdo, llegamos a la misma conclusión. Eso es súper interesante. Pocas veces ocurre. Además, como somos amigos, intercambiamos información, entonces se avanzó bastante más rápido. Bueno, yo les puse, al principio le pusimos el Cusco del Mapocho. Elegimos el nombre del Cusco del Mapocho porque, según la crónica de Vivar, Vivar es el cronista, el periodista, que venía escribiendo la historia de Pedro Valdivia, el conquistador, cuando salen de Cusco hacia Santiago. Él dice que Valdivia, con toda su gente, va a conquistar un pueblo, un poblado como el Cusco, a orillas del río Mapocho. ¿No? Bueno, el río Mapocho cruza Santiago y lo lógico, tomamos esta cita y pusimos el Cusco del Mapocho. Una cosa bien concreta, no porque alguna vez una persona peruana me dijo, no, ustedes se están agrandando, están diciendo que había un Cusco, una gran ciudad. No, era un poblado muy pequeño, no tenía nada que ver con la monumentalidad del Cusco, pero Vivar dice un Cusco. Entonces, después nos dimos cuenta de las consecuencias que eso tiene. Pero ese fue el comienzo. Y hay otra cita que fue también desechada, nunca los historiadores la tomaron, que es de Diego Rosales, un sacerdote que no les interesaba mucho a los historiadores en muchos aspectos, y él dice que cuando llega Pedro de Valdivia se aloja en la Chimba, al otro lado del río Mapocho, hacia el norte, y el cacique Loncomilla le aconseja, porque Pedro Valdivia quería fundar ahí, porque ahí había una gran cantidad de gente, ahí está documentado que había mucha gente, entre 15.000 dice un cronista y otro dice 30.000 personas, es una cosa muy grande para la época y para el lugar. Entonces, él quería fundar ahí, pero el cacique Loncomilla le dice, no funde acá, funde al otro lado del río, donde los incas tienen su población. Dos citas súper concretas, el Cusco del Mapocho y la población inca al lado sur del Mapocho. Bueno, aquí hay una imagen de la expansión del mundo inca, del territorio inca en distintas épocas, hasta llegar a esta zona que dicen del Maule, en el sur de Chile, más al sur de Santiago, y esto sería el Collasuyo, la parte sur del mundo inca. Bueno, y resulta que si uno mira el mapa
ahí está un poco lo que había en el mundo inca, y es una reconstrucción de porque se habla del camino inca, pero en realidad son redes de camino. Aquí hay una reconstrucción más o menos de una serie de poblados, seguramente eran muchos más, pero es lo que se conoce. Y después nos dimos cuenta que había otra gente, otros investigadores que habían encontrado otros Cuscos. ¿Ah? Entonces ya aquí hay una persona que habla del Cusco y empiezan a hablar de otros sitios ya como Cuscos. ¿Ah? Entonces aquí hay una autora que dice, ya define Cuscos, y son varios. ¿Ah? Cuscos y Guamanis. Todos los puntos rojos son Cuscos y Guamanis, y bueno, Santiago sería un Cusco. ¿Ah? Entonces, de una anécdota, una cita en un texto, después se ve que ya hay una cosa bastante más compleja. Probablemente Cusco hay una serie de descripciones, qué sé yo, pero son centros administrativos. De alguna manera tenía importancia administrativa. Así como uno dice ciudad capital, bueno, son capitales, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que había un sistema, no era un accidente. Aquí hay una imagen de 360 grados de lo que era el poblado. Bueno, y ya lo conversamos esto, o sea, yo si quiero estudiar esto, tengo que estudiar el entorno. No tiene sentido estudiar la pura ciudad, el puro plano y lo que hay ahí, si no entiendo lo que hay en el entorno. Y eso es una relación simbiótica. El entorno me informa sobre el sitio y el sitio me informa sobre la relación con el entorno. Bueno, aplicamos lo que conversamos el otro día, vimos la cultura, el clima que había, la geografía, aspectos psicológicos, como esto del puma que se ve, o sea, del animal que se ve en Pucará de Chena, en la construcción, en lo biótico, lo astronómico, ¿cierto? Bueno, cuando se construye en nuestra cultura, construimos porque tenemos dinero y porque hay unas ciertas normas de construcción, ¿cierto? Pero no tienen que ver con el entorno, tienen que ver con ciertas restricciones. Pero uno, incluso gente que tiene mucho dinero, construye lo que quiere, donde quiere y se salta las normas, y hemos visto muchos casos, ¿cierto? Bueno, pero en el pasado se construía en relación con el entorno. No era al lote, no era simplemente leyes humanas, sino que tenía que ver cómo se manejaba el entorno. Entonces ya mostramos este esquema, ¿cierto? De una persona que, si yo estoy parado aquí, cuando sale el sol en el solsticio de invierno, proyecta una sombra que es al atardecer del solsticio de verano, al amanecer del solsticio de invierno proyecta otra sombra hacia el solsticio de invierno al atardecer, y en los equinoccios lo mismo. ¿No? Divide el territorio, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y ciertas divisiones. Entonces, son patrones que tienen que ver con la astronomía. Por eso, para poder entender la cultura inca, hay que estudiar la astronomía que tenían los incas, ¿no? Entonces, como hay patrones, se puede analizar en base a esos patrones, y eso ayuda harto, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen del el Cusco del Mapocho. Se fijan, aquí esto debe haber sido como era el poblado. No sabemos si tenía una o dos plazas, ¿eh? Yo pienso que tenía una, y Rubén Stever y el otro investigador del otro equipo dice que probablemente podía tener dos. No sabemos, eso es parte de... Bueno, hay un escenario, ¿cierto? Está el Cerro del Plomo, están los amaneceres hacia el este, ¿cierto? Ahora, aquí está lo que les mostraba el otro día. O sea, no basta estudiar esto, sino que hay que entender que desde aquí se ve el Cerro del Plomo. Aquí hay una como vista superior del Plomo. Santiago estaría ahí, desde ahí estaríamos mirando, y sobre la cumbre del Plomo había un niño inca que lo habían traído desde Cusco a pie. Sube, lo dejan ahí, probablemente como mensajero hacia el sol, porque están muy cerca de la salida del sol en el solsticio de invierno. Y esto es una huaca, ¿cómo se llama? Una capacocha, que es obligación real, era una ceremonia que se hacía, que no siempre tenían niños ofrendados, pero en este caso sí había una ofrenda. Entonces ese cerro tiene que haber sido muy especial, no sabemos ni siquiera cómo se llama.
pero tiene que haber sido muy especial para la cultura local, porque es el cerro más grande, siempre está con nieve, y bueno, y está en relación con la salida del sol en el solsticio de invierno, que es el Inti Raymi, ¿no? Pero esto también era sagrado para el mundo mapuche. Entonces aquí vamos a hablar del mundo inca, pero hay que considerar que aquí había una cultura, que era la cultura local, que era la cultura que hoy día se denomina mapuche, ¿eh? Aquí está la cumbre mirada desde lo que es Plaza de Dignidad, que donde fue el centro del estallido social, que también era un centro ceremonial al parecer. Aquí sobre ese punto estaba el Niño del Plomo. Aquí sale la salida del sol en el solsticio de invierno. Si se fijan, sale en un lugar muy preciso, como una muesca del cerro. Eso es bien común en varios sitios. Y probablemente, las curiosidades de la vida, el niño se llama Cauripax. Hay una crónica que dice que habían dos niños, uno lo llevaron hacia el Titicaca y el otro se vino a esta zona. Como no se ha encontrado un niño en esta zona, lo más probable que el niño se llame Cauripax. O sea, no sabemos mucho, pero sabemos cómo se llamaba. Ahora, el niño es un testigo de la época, él vio todo lo que pasó, sus ojos fueron testigos presenciales, pero no nos puede decir nada porque está en un estado como de hibernación, ¿eh? Está intacto, está en el Museo de Historia Natural, en un congelador. Bueno, aquí hay unas imágenes que yo tomé de una presentación de Ricardo Moyano, que ahora la está viendo, entonces, donde más o menos, como la subía, yo no he subido al plomo. Aquí está el enterratorio, el sitio del enterratorio, la pirca que había, estamos hablando de 5.600 metros el otro día, estuvimos viendo. Entonces hay una serie de hitos antes de llegar arriba que tienen que ver con el mundo inca, ¿no? Ahí están el adoratorio, un esquema del boletín del Museo de Historia Natural. Gente que subió en la época, ¿eh? El niño lo encontraron, unos arrieros, lo bajaron, sacaron todo lo que había, las ofrendas y todo, lo bajaron, y los arqueólogos se enteraron y fueron del Museo de Historia Natural y lo compraron. Y afortunadamente se salvó, porque si lo hubieran vendido en particular, no tendríamos ninguna referencia, probablemente no sabríamos ni siquiera dónde está. Bueno, una cosa interesante desde el punto de vista de la astronomía es que el niño está en esta montaña. Esta es la foto vieja que tengo, me gusta porque en la primera, cuando identifiqué, me decían que el Cerro del Plomo parecía una cara, yo nunca lo había visto como cara, porque hay que verlo como para que durante el solsticio de invierno, al atardecer. El resto del año no se ve tan claro, pero cuando es el atardecer, el solsticio de invierno, esas fechas, se ve clarito el rostro arriba. Si se fijan aquí, yo remarqué con negro. Entonces, bueno, cuando sale el sol en el solsticio de invierno, es un punto ceremonial importante. Pero cuando se pone sobre una figura femenina. ¿Se acuerdan que hablamos del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl? Bueno, aquí es una figura parecida, ¿eh? Y eso se repite en muchos lugares. Un rostro, el pecho y la parte del sexo, y el sol entra en la tarde en el solsticio de invierno y 3 meses después comienza la primavera. Tenemos otro hito súper importante dentro de Santiago, el Cerro Santa Lucía, donde entendemos que ahí hubo un observatorio astronómico, mapuche primero, inca después. Aquí está la cultura mapuche y cultura inca. Entonces tenían su observatorio. Habían, en realidad, cuando se habla de observatorio, no es uno. Cada poblado tenía su propio observatorio, porque no había como ir a preguntarle a otro qué hago, cómo siembro. Entonces había una autosuficiencia, pero siempre hay lugares que son como más potentes, más. Entonces parece que este era un lugar bien potente de observación. Hoy día sabemos, por un texto que encontramos, sabíamos que había, pero no habíamos encontrado un texto. Encontramos este texto, que es un texto técnico que describe lo que se gastó en remodelar el Cerro Santa Lucía, porque era una roca, y después lo transformaron en un parque, y es un parque, y dentro de ese parque construyeron esta iglesia, ¿no? Que era donde está Vicuña Maquena, el intendente que hizo todo este esfuerzo,
que guió todo este esfuerzo. Entonces, este texto dice que en donde hoy día está esa ermita, hubo una choza, una roca mapuche, donde se realizó la primera misa en Santiago. Es decir, la primera misa que se hizo en Santiago se hizo en una choza que era sagrada para los mapuches, entonces sabemos que el lugar era sagrado, ¿no? Hay referencia de eso. Cerca de ese lugar hay una piedra que tiene 3 niveles, que representa lo que veíamos en el esquema anterior: el mundo de arriba, el mundo medio y el mundo de abajo. Entonces, esto es propio de la cultura inca, pero también de la cultura mapuche. Como les digo, estos esquemas, bueno, nosotros pensamos en el cielo arriba, nosotros vivimos aquí en la tierra, y el infierno, en general, la gente lo piensa abajo. Entonces, esto no es igual. El mundo de abajo no era el infierno, era un mundo, el submundo, donde había espíritus de abajo, ¿eh? Pero no era el infierno católico. Bueno, aquí el único esquema que nos muestra cómo pudo haber sido el poblado es este mapa ya de cómo era en 1552, un mapa posterior, pero con documentos de la época, donde muestra cómo se dividieron los terrenos los conquistadores españoles cuando llegaron a Santiago. Entonces, y habla de que siempre nos contó que había que Pedro Valdivia forma un damero, una como especie de tablero de ajedrez, y en base a nada, sino que se les ocurre, ¿eh? Vamos a hacer cuadraditos, y cómo se llama, y eso da el damero de Santiago, ¿eh? Pero después nos damos cuenta que probablemente, si esto es lo que se dividieron, probablemente este era el mundo, el poblado inca, ¿eh? Se dividen las casas que había. Pero en ninguna parte dicen, no dividimos las casas, porque esas casas tenían agua, tenían construcciones, entonces llegaron a un lugar ya habitado. Pero eso se borró de la historia. Entonces, encontrar esto es un cambio de paradigma completo, porque nos dijeron que no, y ahora descubrimos que sí. Entonces, nos obliga a revisar todo. Bueno, si uno hubiera tenido un dron en esa época, probablemente esto es lo que hubiéramos visto de Santiago, ¿eh? Aquí está la Plaza de Armas actual. En torno a la Plaza de Armas se organizaba el poblado, que está en el mapa anterior, una calle que es Independencia, que es el camino que comunicaba con el Cusco y con el sur de Chile, la calle Catedral, que termina en un cementerio inca, la calle San Pablo, que era el camino del Inca hacia la costa, un templo inca, aquí en la iglesia de San Francisco, y un templo aquí alrededor de la Plaza de Armas. Entonces llegan los españoles, se reparten los sitios y extienden esto. Y ahí empieza la historia de Santiago. Ahora, no solamente nos dejan eso, sino que, por ejemplo, si uno se pone en la Plaza de Armas, hay también probablemente líneas de sequias que conectan con todos los lugares sagrados, los lugares donde sale el sol, el solsticio, el equinoccio y donde se pone el sol, más cerros alrededor. No tenemos más información. En el Cusco se ha documentado 328 huacas, aquí no sabemos, 42 seques, estamos trabajando en eso, sabemos algunas. Bueno, aquí está la cumbre del Cerro Santa Lucía, aquí está Ricardo Moyano haciendo su observación. En este lugar está la Plaza Pedro de Valdivia, que está la estatua del conquistador y la lista de todos los que llegaron en esa época. Ahí se hace la ceremonia de fundación de Santiago y después se da la vuelta y se hace la misa en esta como iglesia en ese templo que había ahí en esa choza. Bueno, aquí están las salidas de sol en el solsticio de junio, en el equinoccio, perdón, y en el solsticio de diciembre. Entonces, esto era el calendario desde la cumbre del Cerro Santa Lucía. Entonces, en Santiago tenemos un esquema que nos muestra las líneas de seques, y aquí están las líneas de seques en Cusco, que obviamente es mucho más complejo, hay mucha más información. Aquí prácticamente no quedó información, no hay información de la época de estas cosas. Sabemos, por ejemplo, que este cerrito que está, creo que es
se llama Huaca. Es un cerro sagrado. Sabemos que este otro se llama el Cerro Blanco, es Apu Huechuraba. Apu es sagrado. Entonces, sabemos que aquí está el Pucará de Chena. Entonces, esas son las líneas de seque que tenemos probables. Bueno, aquí está la salida del sol desde la Plaza de Armas. Probablemente se hacía la observación también, como en el Cerro Santa Lucía, se hacía en la Plaza de Armas. Y ya como esto está cubierto por edificios, nosotros tuvimos que ir hasta allá. Hay un puente cerca del río Mapocho y desde ese puente se ve esta vista. Aquí es donde baja la cordillera, se junta con el cerro. Aquí sale el sol en esa V que se forma, ¿no? Entonces, probablemente esa era la observación que había desde el centro de Santiago, desde la Plaza de Armas. Ya no se ve por los edificios, ¿eh? Normalmente los edificios van tapando todo esto. Aquí está Ricardo haciendo las mediciones. Esta es la Catedral de Santiago. Estamos viendo la salida del sol en el equinoccio. Aquí esta es la Plaza de Armas, la vista de la Plaza de Armas, la Catedral de Santiago. Aquí hay un plano de Freycinet de 1700 y algo, 1712, que muestra cómo era Santiago en esa época. El río Mapocho, aquí el Cerro Santa Lucía y la Plaza de Armas. Ahora, este plano está equivocado. Él pone el norte, sureste, oeste las calles y nos dimos cuenta que en realidad está girado aproximadamente 5 grados porque la calle no mira hacia la salida del sol, sino que mira probablemente, todo esto es probable, hacia la salida de la luna, cuando la luna pasa frente al eje de la calle Catedral, permite calcular cuándo es el próximo eclipse, ¿no? Por los movimientos del sol y la luna que se van superponiendo. Entonces ahí probablemente, ahora no lo hemos visto nunca, porque muchas veces uno va y está nublado, entonces tenemos aproximaciones. Pero bueno, cuando no se puede ver directamente se trabaja en base a cálculo. Entonces esto se llama crossover porque viene desde el hemisferio norte y aquí cruza hacia el hemisferio sur, hemisferio pensando en la ciudad de Santiago. Bueno, aquí hay una serie de fiestas que están asociadas, aquí no vamos a entrar en detalle, pero si nos pasamos, y el que sabe esto, de verdad, Ricardo, que está mirando y me da vergüenza hablar de cosas que él sabe mucho más que yo. Para mí la luna es un misterio, ¿eh? Yo nunca he podido entender los movimientos de la luna. Ricardo es su tema, ¿eh? A mí desde siempre fue el sol el que entendí bien y la luna siempre me ha... Entonces hay una serie de ceremonias asociadas. Y bueno, cuando estábamos haciendo este trabajo, nos dimos cuenta, Ricardo un día me dice, Patricio, mira, parece que, fíjate en la iglesia catedral, quedaba que la iglesia San Francisco. La iglesia San Francisco probablemente es un templo inca, es lo que llegamos a la conclusión esa vez, y así lo publicamos, pero una nota chiquitita, probablemente templo inca. Después, varios años después, un arquitecto, Natalia Jorquera, hizo una excavación. Ella estaba investigando los edificios que han sobrevivido en los terremotos, y esta iglesia sobrevivió a los terremotos, y debajo, le dieron permiso, encontró un cimiento que no es ni español ni europeo, es inca, porque los mapuches no construían. Entonces no tenemos un letrero que diga esto es un templo inca, pero probablemente fue puesta sobre un templo inca. Bueno, aquí está, justo debajo del pavimento está el muro precolombino, ¿no? Ella es Natalia Jorquera, la arquitecto. Entonces probablemente debajo está un templo. ¿Qué forma tenía? No tenemos idea. Bueno, el equipo de Rubén Steber y Gonzalo Sotomayor, ellos sí han hecho excavaciones. Gonzalo Sotomayor lamentablemente murió muy joven, un muy buen investigador. Y ellos sí han excavado, y excavaron, por ejemplo, dentro de la catedral, y en la catedral está 3 metros más abajo el piso inca, aproximadamente 3 metros. Y excavaron varios otros sitios y encontraron estructuras, ¿eh? Entonces ya sabemos que hay bastantes pruebas. En el Museo Precolombino se hizo una excavación en el ¿cómo se llama?, en el subterráneo para ampliarlo, y encontraron, me decían, cientos de trozos de cerámica
inca. Entonces, justo se iba a publicar que se había encontrado todo esto y que parecía que había algo importante, y justo nosotros ese año publicamos el Santiago Inca. Así que ganamos el que mide por casualidad, ¿no? Ahora, hay una cosa importante, que hay mucha gente que dice que los Pucará son sitios de guerra, son fortalezas. Bueno, aquí hay una panoplia de inca, de las armas que contaba el ejército inca, pero estas armas no se encuentran en Chile. Aquí está la panoplia de armas de los mapuches, y son armas de caza. Los mapuches no eran un pueblo guerrero, aunque lo pintan como guerrero. Entonces, y españoles, Vivar dice que llegan 30.000 españoles, o sea, 30.000 incas se enfrentan contra 30.000 mapuches en el Maule, y que los mapuches ahí los detienen. No hay evidencia. O sea, una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es la evidencia. Mientras no hay evidencia, lo que nos contaron es un poco lo que pasa hoy día si uno se pone a ver las noticias, por ejemplo, de la guerra en Europa. Obviamente depende del bando que va a contar, y el bando que gane va a instalar su versión, y aquí el bando que ganó es el bando de los españoles, y ellos escribían, entonces nos contaron lo que ellos querían contar. Entonces hay que tomar con un ojo crítico lo que cuentan. Entonces aquí hay un esquema de una maqueta de cómo pudo haber sido el mundo inca, el poblado inca, y lo que hay hoy día, en ese lugar. Entonces, estos son los edificios actuales. Y aquí está la Plaza de Armas, tenemos un monumento al pueblo mapuche, está Pedro de Valdivia con su caballo, hay una plataforma aquí que es donde probablemente pudo estar el Uxnu, que esto es una fuente, y nos falta un monumento al Inca. Y falta porque no se sabía. Entonces todavía no hay una reacción, pero ya hay un reconocimiento de la municipalidad y de las autoridades de que efectivamente aquí... Y esto debe haber sido el poblado inca de la época, más o menos. Entonces yo le pongo ahí muros solamente para identificar las calles. No sabemos si tenían muros, si no tenían muros. En algunos lugares hay muchos muros, y en otros lugares están las casas más aisladas, en sitios incas. Entonces es probable, pero nos permite este esquema entender las calles. Aquí está la Callanca o el templo inca, donde hoy día está la Catedral de Santiago. Aquí probablemente estaba la casa, esto sabemos que era la casa de Quilicanta, el gobernador inca, y aquí pide Pedro Valdivia el Conquistador su terreno y su casa. Hoy día está el correo de... Este es lo que les mostraba la municipalidad, el Museo Histórico Nacional y el correo. Antes las calles eran más angostas y hoy día se han ampliado. Ha cambiado varias cosas, pero si se fijan, el esquema básico era un tablero de ajedrez. Entonces probablemente al extender la ciudad se da el tablero de ajedrez. Entonces aquí está esta misma mostrada sin muro. Pudo haber sido así. O con algunos muros. No sabemos. Puede también haber tenido dos plazas grandes. Hay esa visión. Aquí está el Cerro Santa Lucía, el río Mapocho, y esto que era la Cañada, que es hoy día la actual calle Alameda. Aquí hay otro esquema que hemos tratado de hacer en 3D, reconstrucciones, para entender cómo es para tener una visión más cercana. ¿Se fijan? Bueno, aquí hemos tratado de reconstruir un poco cómo era el mundo inca, que esto es un tambo. Bueno, aquí esta es una imagen bien interesante, porque es una piedra que está en el Cerro Blanco, donde llega Pedro Valdivia originalmente, donde vivían 15.000 o 30.000 mapuches. Este era donde llegaba toda la gente, al otro lado del río. Es una piedra de tacitas, tiene 139 tacitas, hoyitos, que se dice que eran para moler. Se fija que hay una persona moliendo, pero si se fijan, el color es blanco porque es ceniza. Si yo muelo semillas duras, esto se deshace. Entonces, lo más probable es que esto haya sido una piedra ritual y no para moler. En otros casos hay piedras muy duras que tienen las hendiduras como para moler, pero en este caso no.
Y aquí es donde vivía el mundo mapuche. Esta es una foto en 360 grados que yo le agregué imágenes de un artista que se llama Serraytú, que lo van a ver ahora. Entonces, Santiago, y cuando llega Pedro de Valdivia, esto es la plaza de armas, ¿cierto? Aquí está el museo, aquí estaba la casa de Quilicanta. Cuando llega Pedro de Valdivia se encuentra con mapuches y con incas. Entonces, no era un peladero. Esta es la visión antigua de Santiago, Pedro de Valdivia, el Alerife Gamboa, que era como el topógrafo, con el que están planeando la ciudad en un baldío. Esto fue hace 10 años atrás, 20 años atrás, y aquí está la reconstrucción actual. Entonces ya se reconoció que esto cambió, ¿no? Entonces aquí está en este momento, estaba trabajando el artista Serraytú, que es él. Aquí estábamos trazando el camino del Inca, que lo está ayudando. Aquí ponemos el poblado Inca, entonces se retira de la plaza de armas y se mira la plaza de armas de lejos para mostrar el poblado. Y ya Pedro de Valdivia no está planificando con la Rife Gamboa, sino que está parlamentando con dignatarios incas y dignatarios mapuches. La historia cambió. Ahí está. Entonces, eso muestra que hay un reconocimiento ya oficial de esta historia, en que se produjo el cambio de paradigma. Ahí está el artista Serraytú, que es un maravilloso, hace unas reconstrucciones históricas maravillosas. Yo he tenido la suerte de ayudarle en algunas cosas, pero Chile adolece de un problema grave. Hay muy pocas imágenes históricas, ¿no? Muy poco registro en imágenes. Bueno, él ha hecho una gran parte de esos registros que tiene, construye todo. Mira, ahí tienen, este es su taller, su casa, es un arreglo que yo hice para mostrar parte de su taller y parte de las cosas que tiene en su casa, porque él las construye y después las repara. Los dioramas estos están en el metro de Santiago, ¿eh? Son obras preciosas, maravillosas, joyas. Bueno, otro tema de los incas era la red de caminos, que gran parte de los caminos de Santiago son caminos, los caminos principales son caminos incas, y antes eran caminos mapuche, ¿no? Porque aquí estamos hablando de los incas, pero el inca llega a un territorio mapuche, entonces este es inca mapuche. Las carreteras, esta es la carretera panamericana, era el camino inca, ahí están los pucaraes alrededor de las carreteras, ¿no? Esta es una carretera que es interior, pero había que cruzar cerro, entonces eso era incómodo para las carretas de los españoles, entonces después se prefiere este camino. Pero los pucaraes estaban ordenados aquí, porque obviamente el inca y el mapuche no andaban con carreta, podían subir y bajar cerro, era para ellos camino más corto. Puentes, este es un puente que sobrevivió hasta 1621, puente sobre el río Maipo, hacia el sur de Santiago, y aquí está el puente actual, o sea, ya en los años 1920, pero hoy día hay un puente aquí que es muy cortito, entonces probablemente los incas instalaron puentes en distintos lugares porque no podían quedarse sin pasar. Y aquí el río Mapocho era 300 metros de ancho, no se podía hacer un puente. El río Maipo también tenía una parte muy ancha. Entonces, y aquí hay un puente que probablemente era el puente que unía Santiago con el norte, ¿eh? Entonces es un puente, si se fijan la estructura, es una estructura inca, ¿eh? Pero sobrevivió también hacia 1859 esta imagen, ¿eh? Entonces probablemente aquí también dejaron un legado importante con los puentes. Patricio, disculpa que te interrumpa y nos quedan 10 minutos. Ya. Bueno, eso es la historia. Pero yo les decía que aquí estamos hablando de cosas humanas. Entonces hay que entrar en otras variables. Porque una cosa es lo que se encuentra físicamente y otra cosa es lo que pasa en los lugares, ¿eh? Este es lo que se llama la Plaza Dignidad. Esto fue el epicentro del estallido social en Chile. Aquí está el río Mapocho y aquí se separaba el agua en dos. Y eso es un tincuy desde el punto de vista de la cultura inca. Y este lugar siempre ha sido un tincuy. Nunca nos hemos dado cuenta, pero al estudiar Santiago nos empezamos a dar cuenta, oye, mira, puede ser, o sea, esto es una anécdota, pero es una anécdota bien significativa para mí.
Bueno, el río Mapocho era muchísimo más ancho antiguamente, todo esto era el río Mapocho, eran 300 metros más o menos aquí. Eh, Todo esto es la construcción actual, ¿cierto? Y esta es la calle Alameda. El agua iba por la calle Alameda. Hubo una discusión, y hay un ingeniero hidráulico que dice que eso nunca existió, el Tincuy, que o sea, este agua que iba por Alameda, dice nunca existió. Bueno, aquí están los mapas que muestran claramente, ahí está la línea, que dice que sí existió. Incluso encontramos un texto que dice cuánto se gastaron en cegar porque el agua se venía por el río y salía a la Alameda y todo eso se anegaba todo Santiago, ¿no? Porque venía el agua por arriba y venía el agua por abajo. Santiago era un desastre en la época de la colonia porque eran casas de barro y se llenaba de agua. Entonces cada cierto tiempo Santiago se deshacía. Entonces está. Una labor durante mucho tiempo fue tratar de identificar. Bueno, pensamos que nunca hemos encontrado un dibujo del lugar y encontramos dos. La expedición Malaspina, un artista que se llama Fernando Bram Vila, en 1795 deja un dibujo de cómo era. Esto es los tajamares, son muros que contenían el río cuando se pasaba. Miren, el río hay aquí, pero cuando venía en invierno esto se llenaba de agua. Aquí tienen tajamares, ¿ya? También construyeron tajamares acá, y aquí está el Tincuy. Aquí está la separación de las aguas, se ve claramente, ahí va el río, ahí va, y después se sigue hacia el otro lado, y aquí está el puente Calicanto. Entonces tenemos, y esto era la Plaza Dignidad actual, que obviamente al ser canalizada se levantó. Aquí tenemos otro dibujo desde la calle Providencia, el mismo lugar, se fijan, son las mismas estructuras, y el Tincuy, la separación de las aguas. Entonces sabemos que tenemos hasta el dibujo. Y aquí está el lugar aproximadamente donde se separaban las aguas, que hoy día ya no hay nada, pero ahí se separaban las aguas. Obviamente ha cambiado toda la topografía, pero ahí estaba. Bueno, Santiago es una ciudad donde tiene este epicentro, donde la gente, cuando se ganaba un partido de fútbol importante, todos a Plaza Italia, a esta plaza. Cuando comenzaban las peleas políticas, partían en Plaza Italia. Entonces, es un Tincuy, un lugar de encuentro y de desencuentro. Y eso, y además divide, por ejemplo, el barrio alto de los barrios bajos. Tiene una serie de características. Bueno, las celebraciones en la Plaza Italia eran típicas. Hace tiempo que después del estallido social no se ha hecho nada. Bueno, estábamos en esta investigación viendo esto cuando viene el eclipse solar. A mí me invitaron al norte a hacer unas conferencias para el eclipse, para los turistas, qué sé yo. Yo nunca había visto un eclipse solar y ahí me di cuenta la envergadura emocional que tiene esto. Es aplastante. Yo quedé 15 días raro. Psicológicamente me pasaron cosas. Entonces, pero la gente fue como una fiesta, ¿no? Se hizo concierto. Y aquí es la discrepancia cultural. Para el mundo originario, esto anuncia desgracia, anuncia hambre, anuncia pelea, guerra. Pero se hizo una fiesta, incluso conciertos, qué sé yo, y se llenó miles de personas viendo, ¿no? Entre ellas yo, porque fui contratado para dar una conferencia. Y ahí me di cuenta cómo el impacto que tiene para las culturas originarias un lugar como un eclipse, ¿no? Después viene el hambre, ¿no? Estas son protestas por hambre en Santiago por el tema de la pandemia. Vienen enfermedades, dicen los mapuches, ¿no? Entonces los mapuches, la cultura mapuche, se recogen, no ven el eclipse. Es un momento de dolor, de miedo, ¿no? Lo mismo era para la cultura inca. Entonces, aquí hubo y la Plaza Italia fue el epicentro de todas estas protestas, ¿no? El Tincuy. Ahí está el Tincuy. Esto fue, creo, 2 millones de personas. Fue una cosa increíble. Entonces, es un lugar ceremonial que tenía una estatua de un general que le hicieron pedazos hasta que la tuvieron que sacar. Entonces, aquí fue el epicentro de una cosa muy grande. Como le digo, divide los barrios bajos de los altos.
perdón, aquí le puse alto en los barrios bajos hacia el poniente y los barrios altos de los ricos hacia el oriente, ¿eh? Que es la característica del Tincuy. Entonces, por coincidencia, se da esto, ¿no? Entonces, probablemente lo que debiera hacerse aquí, para respetar el uso tradicional, sería un lugar ceremonial. No sé, estos son chemamul, esculturas mapuche, pero no sé si yo pongo ahí como imagen nomás, pero debiera ser un lugar ceremonial, un lugar de encuentro, sin estatuas, sin nada, sino un espacio de encuentro y de desencuentro, ¿no? Porque va a seguir siendo, eso va a seguir siendo así. Y después llega el COVID, después del estallido social y toda la pelea. Entonces, esto yo creo que para una persona de la cultura mapuche debe haber sido la reafirmación de su cultura. Y dice, ¿ve? Teníamos razón. Entonces, por alguna razón, para estas culturas, algo ocurrió cuando habían eclipses o cerca de los eclipses. Entonces, para ellos está grabado como un momento de urgencia. Ahí vienen las protestas por hambre de verdad, o sea, la gente tenía hambre con la pandemia y se proyecta la palabra hambre en el edificio más grande de la Telefónica, y aquí llegaron la policía, trataron de borrarlo, metieron preso a la gente que estaba proyectando eso, o sea, pero para mí fue súper chocante ver la palabra hambre, ¿eh? Después vino un eclipse en la zona mapuche y a mí también me habían invitado ahí y dije no, por ningún motivo, porque ya sentía que era un irrespeto a la cultura mapuche y efectivamente no se vio. En la zona mapuche, cruzada justo el Gualmapu, y cómo se llama, no se vio. Pero Ricardo Moyano, mi amigo, y pasó por Argentina, iba hacia el sur y logró ver el eclipse desde allá. Y mandó esta foto porque está... Y en el 2020, cerca del eclipse, un poquito antes del eclipse, florecieron las quilas. Y para el mundo mapuche es una desgracia que florezcan las quilas porque hay mucho alimento y se llena de ratones. Y trae hambre. Entonces, si uno mira todos esos antecedentes, se da cuenta que coincide con la visión originaria, ¿eh? Entonces, es algo a considerar. Bueno, la investigación ha tenido como consecuencia que hay gente que se empezó a interesar. Bueno, antes había gente interesada, pero que no sabían, por ejemplo, dónde ceremoniar. Y aquí es una ceremonia que se hizo este solsticio de invierno, solsticio de verano, el 21 de diciembre, donde fuimos el amanecer, a esperar el amanecer en el Cerro Santa Lucía. Y aquí hay gente de pueblo originario que está haciendo ceremonias, qué sé yo. Entonces, la mayoría es gente chilena, ¿eh? Pero hay como un renacimiento del interés por estas cosas. Y esto fue hace poquitos días atrás, hicimos una deriva por el río Mapocho, se hizo una mesa, qué sé yo, y se hizo una pequeña ceremonia para recordar estos hitos. La gente necesita recordar, reconectarse, es un momento bien extraño que está ocurriendo porque antes nadie se preocupaba de esta cosa y aquí está el Tincuy, aquí estábamos parados al lado del Tincuy, vinimos donde se separaba el río, obviamente el Tincuy estaba detrás de esta barrera de piedra, ¿cierto? Pero es el lugar más cercano en la orilla del río, este es el río Mapocho, esta es la Telefónica, aquí es donde se proyectó hambre, la palabra hambre. Entonces hay la investigación ha tenido como consecuencia también que mucha gente ha encontrado una reafirmación de su cultura, del interés por conocer lo que pasó antes, porque antes nos dijeron durante 500 años que aquí no pasaba nada, aquí habían unas chocitas, qué sé yo, y hoy día nos damos cuenta que era un sistema complejo, había un mundo complejo funcionando, ¿eh? Y la tarea de este trabajo es tratar de rescatarlo. Entonces, Santiago es un espacio físico donde ocurren las cosas que ocurren normalmente. Primero las leemos desde el punto de vista científico, pero también después hay que hacerlo desde el punto de vista físico y simbólico, ¿no? Porque son símbolos. El territorio es simbólico. Es el escenario, ¿no?, donde ocurren
Entonces, esto implica un cambio de paradigma de cómo vemos la ciudad. Para mí, Santiago no tenía mayor cuento, digamos, era la ciudad donde yo vivía, pero era Santiago. Y hoy día, para mí, Santiago es una maravilla, o sea, estaba todo y no sabíamos verlo. Entonces también es un destapar la cabeza y destapar los ojos y empezar a mirar con una mirada crítica el pasado, y tratar de entender qué es lo que realmente pasó. Entonces hay un cambio de paradigma. Santiago es una ciudad con pasado mapuche inca, no solamente español, no es una ciudad europea, es una ciudad inca mapuche, y es el escenario donde se desarrolla nuestra vida. Entonces es un lugar importante. Bueno, esa era la presentación de el caso del Cusco del Mapocho. Excelente, Patricio, muchísimas gracias. La presentación ha estado muy interesante como las anteriores y también nos llama mucho la atención porque vemos que en diferentes localidades de Sudamérica pues tenemos bases bastante comunes. Sí. Pues bueno, vamos a atender las preguntas. Parece que Juan Carlos quieres preguntar, luego iríamos con Laura Rojas. Saludos. Sí, bueno, primero era más que todo una reacción. Gracias, Patricio, por compartir el estudio de este Cusco, ¿no? En Chile, o de esta misma arquitectura, digamos, que un poquito también está replicada aquí en Quito. Lo del Tincuy me pareció muy importante porque es un encuentro con el agua. Una de las civilizaciones de aquí que se descubrieron, digamos, en un encuentro del río en esta zona, donde el río confluye y se divide, digamos, ¿no? Entonces ese Tincuy lo había escuchado alguna vez y bueno, me hiciste acuerdo y estuvo muy esclarecedora la charla. Entonces básicamente era una reacción más que una pregunta. Más bien sigamos con las preguntas. Muchas gracias, Patricio. Gracias a ti. Perfecto, muchas gracias. Laura, tal vez deseas comentar o preguntar. Bienvenida. ¿Está muteada? Sí. Tienes que activar el micrófono, Laura. ¿Sabes qué es? Sigue en mute. No sé si querías decir algo, tal vez, Laura. Ahí estás. Sí, aquí estoy con mi amiga Jacqueline, que es cantautora. Y hola. Gracias, qué maravilla. Ahora entiendo por qué uno se le olvida toda la historia porque nos cuentan puras mentiras. Oye, qué maravilla que ustedes expliquen de esa forma. Estoy totalmente maravillada. Sí, yo muy contenta también y me hizo bastante sentido esta disertación. Muchas gracias. Es triste decir que nos contaron mentiras, pero es la verdad. Ahora hay... cuando encontramos toda esta cosa yo estaba súper feliz, ¿no? Porque es maravilloso encontrar cosas nuevas. Pero después también me di cuenta que para mucha gente esto fue un cambio dramático. Yo pensaba en todos los profesores que durante toda su historia como profesor enseñó que Santiago era español. Y que de repente alguien diga, no era español, estaba equivocado, es una cosa muy violenta. Le hace rucharte el piso a todos. Y hace rucharle el piso a un montón de gente. Y entonces, eso es lo dramático de la investigación también. O sea, tiene una parte bonita y una parte fea, que es, pucha, nos dimos cuenta que nos estaban mintiendo. Y segundo, que hay que cambiar el discurso, ¿eh? Y eso a veces no es fácil para mucha gente, que sobre todo que ha hecho su carrera, que vivió... Por ejemplo, una vez que yo soy de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y don Mario Orellana, un profesor que ya falleció hace poquito, estábamos conversando lo del Santa Lucía.
Yo le dije, mire, don Mario, lo que encontramos. Me dijo, mira, Patricio, lo que sí, esto es... El problema es que esto no es fuente primaria. Fuente primaria es testigo ocular, ¿no? Entonces, porque, claro, la persona que escribió eso no había estado, pero él leyó textos antiguos. Y yo le dije, mire, don Mario, el tema es que la fuente primaria no siempre dice la verdad. Y la prueba está en Santiago. Entonces él me dijo, tienes razón. Entonces, significa que tenemos que cambiar lo que antes creímos que era verdad, hoy día cuestionarlo, ¿no? Y los métodos antiguos que funcionaban, hoy día tenemos que renovarlos. Ese es un poco el mensaje del... No, ¿sabes que la belleza... Ay. Se muteó. Ya. ¿Sabes lo que queda? Es que es bello, porque yo soy santiaguina, yo nací en Santiago y bueno, fui exiliada, soy de muchos lugares, ahora soy del Valle del Huasco hace 10 años. Entonces, pero por ejemplo, si hablan de Santiago, yo, o sea, no mucha onda, pero si tú hablas de esto, tenés así como raíces y esa contentura que tú tienes me llegó a mí también bonito, porque entonces Santiago tiene más historia de la que te han contado más aún miles de años antes, entonces, y que hay todavía cosas que lo digan, es decir, todavía están las cosas físicas, ya. Sí. Entonces, bello, muchas gracias, te pasaste. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta, Patricio. Cuando mencionaste la distribución de los Cuscos, o sea, Cusco conocemos al más importante, al emblemático, de pronto la capital del Imperio Inca en el Perú actual, pero quisiera que nos digas por qué se les conocería como varios Cuscos y cuál es la diferencia con los guamanis. Mira, yo la verdad es que no he trabajado el tema. Ahí había un esquema, después pueden revisar la presentación. Entiendo que son centros administrativos. Yo no soy especialista en el tema, no he estudiado todos los casos. Entonces son como centros administrativos principales y secundarios. Esa sería como la diferencia. Y el de Santiago, por ser en el extremo, debe haber sido uno de los principales. Por eso que llevar como un Cusco. Entonces pensamos que era como un accidente o una forma de decir, y hoy día probablemente era una forma de denominar todos estos sitios. Entonces es parte de las investigaciones que hay que seguir haciendo hacia adelante. Pero la sensación es eso, que es un centro administrativo. Ahora, comparado con el Cusco, físicamente, el Cusco es un portento, una cosa de no creer, o sea, los que conocen el Cusco es enorme, las piedras, la maravilla con que fue construido. Santiago no era eso. Santiago era un poblado pequeño, construido con piedra y barro, pero probablemente si no hubieran llegado los españoles, pudo haber llegado tal vez más cerca de lo que llegó a ser el Cusco. Pero no logró desarrollarse porque llega el español y hasta ahí concluye la historia, digamos. Perfecto. Susana, ¿tienes alguna pregunta tal vez? Sí, buenas noches. En relación a las huacas, porque por ejemplo en Quito las huacas tienen una relación, llamamos la huaca de San Francisco a la huaca de Villa, llamamos la huaca de la Merced a la huaca de la Quilla. Llamamos la huaca de San Agustín a los amautas. Entonces hay una relación así tan fuerte también allá en Santiago, se las construyeron de esa manera. Mira, el caso del Cerro Santa Lucía es súper claro, y el del San Cristóbal. Yo cuando les mostré la imagen del San Cristóbal, es muy probable, yo no puedo decir siempre, pero en estos dos casos es súper claro la relación. ¿Quién es Cristóbal en la Iglesia Católica? Es una historia que dice que era un gigante que cruzaba a la gente, cuando crecía el río se los ponía a la espalda y él cruzaba el río con la gente. Llegó un niño pequeño, y el que entiende que el niño quiere cruzar, se lo echa a los hombros y el niño se hace cada vez más pesado, porque en realidad la historia dice que era Cristo,
y que el peso eran los pecados del mundo. Esa es la historia. Entonces, Cristóbal es Cristóforo, el que lleva a Cristo en la espalda. Simbólicamente, para las culturas originarias, el sol es lo que la Iglesia Católica impuso después como Cristo. La Iglesia Católica hizo ese cambio, y si uno se fija en mucha imaginería, Cristo, brilla, es el sol, para el mundo antiguo. Entonces, si uno mira, ¿por qué San Cristóbal? En la imagen que yo les mostré, el sol sale en el espinazo del cerro. Entonces, probablemente le ponen San Cristóbal por esa relación, para cambiar el sentido, pero que se mantenga de alguna manera el sentido originario, pero con un sentido católico. Y el otro caso bien claro es el de Santa Lucía, el cerro, que era donde está el observatorio astronómico, le ponen nombre Santa Lucía. No sabemos hoy día, hay un nombre que podría haberse llamado Huelén. Nosotros pensamos que podría haberse llamado Huanhuelén, así lo propusimos en el artículo, no se sabe, es una propuesta. Huanhuelén es estrellas, porque es un lugar para ver las estrellas. ¿Qué nombre le pone en español? Le pone Santa Lucía. ¿Por qué? Si ustedes miran la imaginería cristiana, y eso es bien interesante porque al revisar la imaginería cristiana uno entiende qué es lo que había ahí, porque le ponen algo equivalente. O contrario, en este caso, como era un observatorio, le ponen a Santa Lucía, que es una ciega. Si ustedes ven la iconografía de Santa Lucía, está con un plato con los dos ojos, porque le arrancan los ojos. Entonces, el lugar de observación se transforma en un lugar sagrado, porque es de Santa Lucía, pero de una ciega. Ya no se puede observar. Entonces, con eso no solamente los conquistan físicamente, sino que los conquistan culturalmente, porque el lugar que era el observatorio ya no se puede observar porque es el lugar de una ciega. Entonces, les destruyen el calendario, lo hacen dependiente desde ese punto de vista también. ¿Se fija? Entonces, la conquista no es solamente física, sino también emocional, cultural, psicológica. O sea, es muy complejo una conquista. Entonces, al estudiar el caso de Santiago, después estuvimos estudiando varios casos de Quito y algunos sitios en Ecuador, se repiten, son cosas muy parecidas. Entonces, lo más probable es que, ¿por qué mostrar este caso? Porque si la gente de Ecuador se pone a estudiar, va a encontrar cosas muy parecidas, lo más probable. Ahora, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que en este caso queda claro que los españoles nos mintieron. Nos dijeron que no había nada y había. También queda claro que nos mintieron que aquí entraron 30.000 incas y pelearon contra 30.000 mapuches en el Maule. En el Maule, a la orilla del río Maule, no hay evidencia de batallas. En todo el territorio chileno prácticamente no hay armas incas. Entonces lo más probable es que los incas entraron a este territorio como comerciantes. No era un mundo ideal, deben haber habido muchas peleas, qué sé yo, grupos que no están de acuerdo, pero en general parece que fue una aceptación no tan violenta, no muy violenta, porque no hay evidencia física. Ni en los pucaraes, que se suponía que eran fortalezas, no se encuentran armas. Cuando hacían excavaciones no encontraban armas. Entonces, pero hay gente que cree lo que dicen los españoles y de verdad yo he encontrado un odio al mundo inca, que para mí es incomprensible, porque el conquistador, el enemigo del Inca nos cuenta, el que arrasó con la cultura de acá nos cuenta que el otro era el malo, y la gente a pie juntilla cree que era el malo. Entonces, yo creo que hay que tomar una cierta distancia, ver los datos reales que se encuentran y a partir de eso reconstruir la historia. Fíjate, porque no era, al parecer, como nos contaron. Y la versión que tenemos es la única versión, es la versión de los españoles. Y que no eran unos santos, o sea, sabemos lo que eran los españoles en esa época, sabemos cuáles eran sus intereses. Entonces, yo creo que hay una obligación de la gente de investigar sin prejuicio, ¿eh? Porque es el problema, si uno cree algo a pie juntilla, termina encontrando eso mismo en la investigación. En mi caso,
lo que hemos encontrado cambió totalmente mi punto de vista. Yo no pensaba así. Cuando uno empieza a investigar no sabe lo que va a encontrar. Pero cuando encontramos lo que encontramos, lo único lo honesto es decir, mira, esto es lo que encontramos. Ahora, si se encuentra algo distinto a futuro, bueno, pero es lo que encontramos. Y contradice lo que nos contaron. Sí, muy, muy interesante. Como un comentario, aquí en el norte del país tenemos una laguna que se llama Yaguarcocha, como la laguna de sangre, donde también tenemos el relato de una gran batalla entre incas y caranquis, ¿no? Y eso cuentan las leyendas. Entonces sí tenemos esa concepción de que pues los incas fueron conquistadores también en su momento. Y lo que tú nos indicas de Santiago sería una revelación en verdad, porque ahí hablaríamos de algún trato más amistoso, por decirlo. Entonces, bueno, la historia creo que hay que seguirla buscando. Era un comentario nada más. A propósito de la... Ay, lo siento. Solo un ratito. A propósito de Yaguarcocha, no hay una evidencia de flechas, de peleas, no hay ninguna evidencia. También es un mito de Yaguarcocha. Ah, bueno, y es la historia que conocemos todos, ¿no? Porque yo ando conozco muy bien a un geólogo, Alex Hirsch, que es un investigador, y él niega completamente eso porque donde hay evidencia hay algo de historia, pero ahí no hay nada de evidencia. No, y mira, y aquí es súper claro. Yo, como investigador, trato de buscar casos paralelos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, para entender qué es lo que pasaba aquí, me puse a leer sobre la Biblia, ¿eh? Y empecé a leer a los arqueólogos. Hay unos arqueólogos que son judíos, que tratan de reconstruir el pasado a través de lo que dice la Biblia. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que hay muchas cosas que son falsas. Dicen, por ejemplo, todo el Éxodo, no hay ninguna evidencia del Éxodo, ¿eh? Eso es lo que dicen ellos, que son arqueólogos oficiales que no son antisemitas, digamos. Y ellos cuentan lo que encuentran y dicen, mira, hemos encontrado evidencia de un grupo pequeño de 5 personas de la edad del bronce que hicieron una fogata y sabemos que había un hombre, una mujer, un niño, pero no encontramos evidencia de un éxodo de 1 millón de personas, ni 100.000 personas, ni 10.000 personas, ni 1.000 personas que haya caminado 40 años por el desierto, porque eso habría dejado una evidencia gigantesca. En el caso de Chile, 30.000 incas entrando al territorio nacional tendrían que haber dejado evidencias de campamentos cada 15, 30, 50 kilómetros, dependiendo del terreno. No está en esa evidencia. Entonces yo creo que para entender tenemos que empezar a fijarnos más en la evidencia que en lo que nos contaron. Esa es la lección que para mí queda del caso paradigmático de Santiago. Ya no creer lo que dicen las crónicas, extrañamente, sino tomarlas como lo que son. Es la versión del grupo que llegó a conquistar y que nos cuenta lo que ellos nos quieren contar y cómo nos quiere contar, y a veces sin mala intención, porque no solamente es porque eran malintencionados, sino que si yo llego al territorio de otra cultura que mira el mundo de otra manera totalmente distinta a la mía, pero además yo no entiendo su idioma, lo más probable que aunque tenga muy buena voluntad, no logre entender de qué me están hablando. Entonces, nuestra obligación en la investigación es retomar esos datos y tratar de interpretarlos de una manera un poco más inteligente, digamos, que literalmente. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Dina. Por favor, si activas tu micrófono, ojalá tu cámara. Hola, Dina. Hola, ¿cómo está? Yo tengo, qué sé yo, no sé, una mezcla de pregunta y reflexión. Porque toda esta actividad que tú has es, bueno, que sé yo, de pensar y cuestionar muchas cosas, ¿ya? Porque una es parte
vital de nuestra enseñanza es la conquista española y la presencia del pueblo mapuche guerrero. Y incluso ellos también han participado de ese paradigma. ¿Ya? Entonces, estas pruebas que que tú has encontrado, y todos estos grupos, que sé yo, una evidencia de una coexistencia inca y mapuche, cambia todo el sentido de nuestra evolución como país, como territorio. ¿Ya? Y lo vinculo a, qué sé yo, a todos estos documentales que han salido de encuentros arqueológicos dentro de Perú, donde hay una participación de arqueólogos principalmente de las universidades grandes de América y Europa, que vienen con un entendimiento de que los pueblos, qué sé yo, al tener poder, qué sé yo, asumir, es a través de conquistas guerreras. ¿Ya? Y en Perú, qué sé yo, la evidencia no indica eso. O sea, muchos de los sitios arqueológicos muestran de que hay coexistencia, hay intercambio cultural, comercial, y no están ninguno de los indicadores de guerra. ¿Ya? Me hace pensar también de que algo similar que pueda haber pasado en Chile, que no quedó registrado en la historia. ¿Ya? Me hace pensar también que aquí donde yo vivo, en Gran Bretaña, qué sé yo, está la leyenda del rey Arturo, donde se habla de esta qué sé yo, este conflicto entre la gente originaria de aquí de la isla con la invasión de los anglosaxones. Y resulta que todos los trabajos arqueológicos que se han hecho no han encontrado evidencia de tal conflicto. Sí encuentran que hay, qué sé yo, inmigraciones que se van asentando a través del tiempo. No hay evidencia. Incluso, qué sé yo, hasta el momento que se mira en forma crítica, qué sé yo, ¿por qué surge esta leyenda del rey Arturo? ¿Qué es lo que significa? Porque evidencia arqueológica de conflicto en aquel periodo no se encuentra. Se encuentra, qué sé yo, un asentamiento de inmigración, no una sola ola de inmigración, sino que de diferentes oleajes de inmigración que se van estableciendo y van trayendo, qué sé yo, incorporando otras cosas en la cultura. ¿Ya? Bueno, esa es la reflexión. La pregunta ahora es, el pueblo mapuche también se ha creído, qué sé yo, esta cosa de su pasado guerrero. Pero más que en este momento, con toda esta evidencia que está saliendo en este momento, qué sé yo, ¿hay alguna, qué sé yo, un intento de revisar su propia historia, de revisar, qué sé yo, lo que tengan de su patrimonio, qué sé yo, folclórico, qué sé yo, que les haga repensar que realmente eran ellos en el pasado? A ver, ahora uno no puede generalizar. No. Lo que yo entiendo, ahí sí, en algunos lugares hay evidencia de violencia, hay evidencia de peleas,
no, eso no es, pero no es lo que nos contaron, parece. No era el mundo antiguo, no era una taza de leche, el mundo mapuche no era un mundo relajado, parece. Como todo el mundo hay conflictos, pero ellos tenían forma de solucionar sus conflictos, y yo me remito al tema de las armas con las que los mapuches enfrentaron a los españoles. Eran las armas de caza que usaban para cazar, no tenían ejércitos regulares y peleaban con lo que cazaban. Desde ese punto de vista no es un pueblo guerrero en el sentido, por ejemplo, cuando yo le quise mostrar, cuando le explicaba esto a mis alumnos y les quise mostrar un pueblo guerrero, fuimos a ver una exposición que se llamaba Samurai en el Palacio de la Moneda, al lado del Palacio de la Moneda, y ahí uno ve un pueblo guerrero. La panoplia inca que les mostré es una panoplia de guerra, armas de guerra. ¿No? Ahí nada sirve para cosechar, sembrar ni cazar. Es para matar en una guerra. Tenían. En algunos casos parece que los incas fueron bastante violentos, en algunos casos, pero en otros casos parece que llegaron a complementarse con esos pueblos y entraron de manera pacífica, como comerciantes, qué sé yo. El pueblo mapuche efectivamente peleó salvajemente contra los españoles, en muchos casos. Pero, si uno ve las crónicas, dice, habían 15.000 mapuches o 30.000 mapuches viviendo aquí, y a la vuelta de un año quedaba la mitad. Arrasaron con ese pueblo, por lo tanto se empezaron a defender con las armas que tenían, robándole armas a los españoles, robándole caballos, pero se hace guerrero en defensa de su territorio. Entonces, hay esa. Ahora, entre ellos también tenían sus peleas, tribus, pero una vez que peleaban, se juntaban, hacían parlamentos, todo eso está documentado. Entonces, tenían formas de solucionar conflictos. Hoy día, por ejemplo, se trata de, en muchos casos, de asimilar el imperio inca con el imperio romano. Uno tiene que ceñirse a lo que hay y no al ejemplo, al paradigma de otra cultura. Entonces, yo no sé lo que va a salir al final, pero debiera salir una visión distinta a la que nos contaron los españoles. Toda la evidencia que se encuentra es que es bastante diferente en muchos casos. Entonces, una buena lección para aprender para los historiadores. Yo no soy historiador, pero me he tenido que dedicar al tema de la historia por estas circunstancias, de empezar a encontrar cosas que hemos empezado. Acabo de encontrar un texto, un dibujo, una cosa que me dejó, pero absolutamente para adentro. No les puedo contar qué es porque vamos a escribir un artículo, pero que cambia la visión de un investigador, Gillis, que hace el primer observatorio, pero en Santiago, y él nos deja un testimonio oculto, pero súper claro de cuál era su pensamiento. Y ese pensamiento era tan radical, o sea, tan claro con respecto a cómo era la cultura chilena en su época, cuando él viene como investigador norteamericano a hacer una investigación científica, pero hace una investigación también del pueblo. Y él cuenta la historia de lo que ve, y lo que ve a los historiadores chilenos no les gusta, y lo borran del mapa. El libro son 1000 y tantas páginas, y nadie lo cita. Y él en un dibujo deja un testimonio muy claro de cuál era su opinión, y opinión que hoy día está demostrado que es así. Entonces, yo creo que hay que sacarse los prejuicios, sobre todo cuando uno está estudiando culturas que no son nuestra cultura. Tenemos que sacarnos nuestros prejuicios, y eso es súper difícil. Es muy difícil. Por ejemplo, yo pienso, una persona que viene de Harvard. Harvard es, no sé, lo máximo, o viene de Cambridge, qué sé yo. Es el top del mundo. Y a él, si los profesores, los grandes maestros le enseñaron que aquí había una cultura violenta, vienen con ese bagaje y van a tender a encontrar esa cultura violenta. Sí, parecen estar muy, muy basados, qué sé yo, en las visiones de las culturas, qué sé yo, en el Tigris en Éufrates. ¿Ya? Y observando el territorio, qué sé yo, hay un problema de recursos. Entonces, eso un poco, qué sé yo, es como el gran... ¿cómo se dice? Perdón, me sale el inglés de repente.
El motivo. La fuerza vital que impulsa, qué sé yo, a estos conflictos de conquista. Uh-huh. No necesariamente eso se tiene que dar en todas partes. Que yo he visto, qué sé yo, que las lecciones que aprendieron en esos lados se han tratado de aplicar en otros lados, y lo que se va mostrando, que van descubriendo las interpretaciones, han tenido que ser cuestionadas y han tenido que cambiar, ¿ya? Bueno, mira, en este momento a mí me llamó la atención saber, qué sé yo, la leyenda del rey Arturo está tan metida en este pueblo. Y ahora que sí están diciendo, parece que no era. No había el conflicto. Bueno, por ejemplo, mira, aquí cuando empezamos a ver ¿por qué había tanta gente en Santiago? Y esta es una explicación que hace Rubén Stever, el otro arqueólogo del otro equipo. Y él da una explicación que para mí es súper clara. Dice, mira, había tanta gente porque cuando llegan los españoles al Cusco, cuando venían del norte, venían desde Colombia, Ecuador, Perú, la gente empieza a escapar y el último lugar al que pueden llegar es a Chile, a este territorio. Entonces, en un muy poco tiempo, en 10 años, se llena de gente y se llena de campos de cultivo, porque los incas tienen que empezar a absorber a toda esa gente, darle alimento. Entonces hay una explosión de canales de regadío por todos lados, campos. Cuando llegan los españoles, Santiago estaba totalmente cultivado, porque había mucha gente, pero llegó mucha gente en una época. Ahora, si uno ve la situación hoy día, piensen en la frontera de Estados Unidos con México. No dejan entrar. No dejan entrar a los migrantes porque vienen escapando de la pobreza. Que es el mismo caso, que venían escapando de una guerra. A muchos que están escapando de guerra en Europa no los dejan entrar. En cambio, el Inca los acogió, los alimentó, les dio casa, porque era gente que venía y que necesitaba. Entonces tenemos un ejemplo un poco distinto a la que nos mostraron. Pero otro caso también, y que es bien paradigmático, se encuentra en muchos lugares aníbalos. Cuando empezamos a ver el aníbalo, yo era, y soy súper ignorante en muchas cosas, pero hay cosas que son bien clave. Por ejemplo, el aníbalo es una cerámica que tiene abajo, termina en un cono, que si uno la deja, se ladea. Y eso hay que enterrarla en arena para que quede vertical. Bueno, ¿para qué era? Para contener líquido, chicha, ceremonial. ¿Qué es lo que nos cuentan los españoles? Si uno empieza a revisar las crónicas, dicen, mira, llegamos a una reunión con el cacique no sé cuánto, y nos reciben estos borrachos sinvergüenzas con chicha. Y todos se emborrachan, y después nos pusimos a pensar, bueno, ¿por qué? Primero la chicha es ritual. Tiene un sentido ritual, ¿ya? Lo mismo que el vino tenía un sentido ritual para los católicos. Después se ponen a tomar y eso es otra cosa. Pero ¿cuál es el sentido ritual de la chicha? Si uno se pone en el ejemplo de hoy día, cuando se hace una reunión internacional, imagínense que llegan hoy día a negociar lo que se está peleando entre Rusia y y Ucrania. Llegaran los negociadores a negociar y empiezan a negociar con hambre y con sed. ¿En qué terminaría eso? En algo peor, porque todos estarían alterados. Entonces, cuando se hace una reunión, lo primero que se hace es comer bien, tomar para relajarse, para que la conversación sea fructífera. Es un acto cultural profundo, no es simple borracho. Entonces, le daban chicha al español para que se relajara. Esa es mi lectura. No le dan chicha porque son borrachos, le dan para que se relaje, porque este tipo es un loco que anda desatado y que lo único que quiere es matar gente. Hay que bajarle el ritmo. Entonces, si uno lo ve hoy día, ¿qué es lo que se hace? Una de las características, cuando uno va a un seminario, un congreso, o yo me imagino, yo no he estado nunca en la Naciones Unidas en una de estas reuniones grandes, comilonas, para que la gente esté cómoda, para que se sienta bien, para que pueda negociar adecuadamente. Pero ¿cómo se lee? Estos borrachos. Entonces, a mí me pasó en un congreso en Argentina, había unas arqueólogas argentinas, un equipo de arqueólogos argentinos que nos mostraban
en Chile los sitios incas son pequeños. El Pucarachén es muy pequeño en la cumbre. No hay grandes extensiones de construcciones, pero en Argentina sí. Entonces había una cantidad de terrazas de cultivo, pero enorme en una zona minera. Entonces, para darle a los mineros comida, muchas terrazas de cultivo. Y yo ahí dije, mira, esta es la evidencia de que esta gente eran borrachos, sinvergüenza, que eran flojos, que no hacían nada. O sea, ¿cómo pueden decir eso si está lleno de evidencia que eran unos trabajadores increíbles? Si uno va a Machu Picchu es un trabajo increíble, ¿cómo puede decir que eran puros borrachos? Entonces hay también la estigmatización que viene del que está dominando, y la cultura que está dominando es esta cultura occidental. Pero no es, desde mi punto de vista, no es lo que era la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomárselo con una lectura crítica. Y gracias, Dina, porque Dina es mi ex compañera de liceo. Hace muchos años nos conocemos, nos encontramos la otra vez, hace mucho tiempo en Londres, por casualidad. Nos habíamos perdido de vista y ella estaba trasnochando para ver la conferencia. Sí, en verdad. Listo, estamos casi por cerrar esta conferencia. Sería bueno si quienes están conectados pueden encender sus cámaras para hacer una foto del registro, por favor. Les animo a que enciendan sus cámaras. Vamos a hacer un saludo de registro, también para conocernos un poquito al final. Sí, estamos con Polo, Osvaldo, Nicky, Dina, Claudio, Susana, Roberto Ochoa Dávila. Un saludo, muchas gracias. Dicen hola a la cámara, por favor. Un saludo ahí para todos. Listo. Muy bien, creo que daríamos finalmente el paso a alguna pregunta, comentario de cierre. Ya como les digo, estamos cerrando. No quisiera que alguien que ha querido preguntar o comentar algo se quede sin decirlo. Es el momento, por favor. Susana, ¿levantaste la mano tal vez? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hola. Explicó que vieron las calles de Santiago y relacionaron con los sequías actuales basado en donde sale el sol en el solsticio, y que hay una diferencia de unos 5 grados o algo así. ¿Sí me entiende? Me dio la pregunta, tal vez podría ser porque por el tambaleo de la Tierra que mueve todo el astronómico, que después del tiempo el Sol sale en una parte diferente, o sea, se mueve constantemente. ¿Sí me entiende? Y si se calcula, por ejemplo, la precesión o el periodo de tambaleo es 25,000 años, entonces 1 grado sería 70 años, 500 años serían unos 7, 8 grados. No sé cómo afecta dónde sale el sol ahora comparado a dónde salió cuando estuvieron los españoles, cuando construyeron primera vez algo antiguo como, no sé, Machu Picchu, Cusco. ¿Se ha estudiado o visto como en esas reconstrucciones desde esta perspectiva? Uh-huh. Mira, cuando yo partí de este tema, hace casi 40 años atrás, era súper difícil responder una pregunta como esa, ¿eh? Pero hoy día hay muchos programas de astronomía, que te permiten simular cómo estaba el cielo hace 5,000 años, 10,000 años, 20,000 años, incluso más, incluso ver cómo eran los eclipses, cómo se veían, dónde se veían. Hoy día hay mucha facilidad, ¿eh? Entonces todo eso se revisa, evidentemente. O sea,
Claro, si hubieran habido cambios, hay cambios, evidentemente. O sea, incluso en las culturas tú ves, hay el trabajo de Sullivan, él explica que hay las leyendas, cada cierto tiempo se iban ajustando, porque el cielo cambiaba. Ya los fenómenos que venían de 200, 300 años atrás, había un pequeño cambio y ese cambio había que incorporarlo. Entonces habla de la cola del zorro que se pone negra. ¿Por qué se pone negra? Y ahí hay una evidencia, yo no lo he estudiado el caso, pero él dice una evidencia de un cambio que se tiene que ajustar. O sea, se va ajustando con el tiempo. Entonces, tendríamos que revisar caso por caso, pero se hace ese trabajo. O sea, se simula. Yo he trabajado con simuladores mucho tiempo. Ahora ya no me dedico tanto a eso, me dedico más a lo conceptual. Pero sí, hay día y miles de herramientas que te permiten hacer eso con mucha facilidad, sí, y gratis. Esa es otra. Gracias. Listo, muy bien. Tal vez la última pregunta, si alguien la tiene. Bueno, yo voy a decir una cosa, estoy súper agradecido, encantado de poder compartir. Yo creo que el sentido de estudiar algo, yo durante más de 20 años estudié, sacaba, hacía mis fichas, mis estudios, estaban guardados en un armario. Hasta que un día dije, ¿qué voy a hacer con todo esto? Y me decidí, empecé a dejar todo lo que hacía. Yo trabajaba en la Comisión Nacional de Energía, era miembro del Ministerio de Energía, dedicado a temas de eficiencia energética, ambiente, qué sé yo. He seguido trabajando en algunas cosas de esas, pero decidí dedicarme a esto para compartirlo, porque yo decía, esto no, o sea, es tan desconocido que se necesita que alguien lo comparta, que alguien, qué sé yo, lo muestre. Y eso fue lo que decidí, y yo creo que tiene mucho sentido para mí, aunque fueran 2 personas las que están conectadas, para mí es súper importante, porque esto va a quedar además grabado, mucha gente lo va a ir viendo en el futuro, y no es la verdad, yo no estoy planteando una verdad, no tiene ese sentido. Es el proceso de la investigación. Porque normalmente cuando uno ve un paper que está escrito, y eso tiende, la gente dice, no, esto es lo que estoy mostrando es verdad. Y uno no sabe, o sea, la verdad se valida con mucho trabajo, mucho tiempo, y lo que traté de mostrar es el proceso que hemos seguido para la investigación y los resultados a los que hemos llegado. Un resultado que no sabemos y otro resultado que sí sabemos que ya cambió, que es el tema de Santiago. Entonces, muy agradecido por la atención y por poder compartir, porque ese es el objetivo. Sí, de parte de nosotros también te agradecemos muchísimo. Yo puedo llamarle que es una generosidad porque tú tienes el conocimiento, es tuyo, lo compartes. Nosotros nos sentimos satisfechos, saciados por la información, nos nacen más preguntas, seguiremos investigando. Esperamos también seguir contando con tu apoyo, tus aportes y también los aportes de las otras personas de este chat, que en algún momento, como no, también podrán compartir lo que saben. Así que agradeciéndote mucho, creo que cerramos ya el ciclo de 5 conferencias. Hemos aprendido bastante sobre historia, arqueología, astronomía, ramas de la ciencia que se fusionan todas para darle sentido al porqué de nuestra existencia. Nos ha enriquecido bastante, así que te mandamos un abrazo fraterno desde Ecuador, un abrazo fraterno a todas las personas que se han comunicado desde diferentes ciudades, países, diferentes regiones. Esperamos verles pronto y que sigamos pues ya con lazos de amistad en adelante. Así que muchas gracias por todo, tal vez Jaimito también para que te despidas. Bueno, un agradecimiento enorme, Patricio, por tus maravillosos conocimientos compartidos. Nos has enriquecido bastante y nos has dejado con un montón de preguntas también, lo cual es muy importante. Y me place mucho ver la participación de distintas personas, unas conocidas, otras no tanto. Y pensar que este es un espacio abierto para que podamos compartir otros saberes también,
Por ahí miro a Nicky, que es un experto en ciertos temas de los cuales yo no conozco absolutamente nada. Me parece que Susana también podría ser una buena expositora. Bueno, Polo no se queda atrás con sus conocimientos en radioastronomía. Y a Claudio, sé que eres un gran amigo de Patricio. Bueno, todos pues tenemos siempre algo que aportar y entre todos vamos construyendo. Agradecerles mucho, el espacio queda abierto y seguiremos comunicándonos, seguiremos compartiendo, seguiremos aprendiendo. Muchísimas gracias, amigos. Quería decir gracias desde el punto de vista con la mano en el corazón, la otra mano en el ombligo, como lo hacían nuestros primordiales, por el ACNI, por el Yanantí. Muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Un abrazo inmenso. Nos estamos despidiendo. Que les vaya muy bien. Amigos. Un abrazo fuerte. Gracias. Querido Claudio, querido Jaime, querida Susana, Osvaldo, mis amigos Juan. Felicitaciones y continúen con estas iniciativas. Un abrazo fuerte. Nos vemos. Querido Patricio. Adiós, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.